de tu tiempo, pero es importante que le demos claridad a la gente que nos confía en Sin Censura. Con la lectura de cargos de Brian Cogan desde Estados Unidos, se da luz tal vez a uno de los sexenios o de los tiempos, de los años más oscuros en la historia de México. Dice el juez que le están presentando cargos a Genaro García Luna por traficar droga a Estados Unidos desde que era secretario de Seguridad Pública, desde que tenía la confianza, desde que tenía el poder en el gobierno de Calderón, pero también señala que continuó traficando hasta el 2018. Oye, entonces esto ocurrió no solamente, pensaríamos mucho, con la anuencia, la complicidad de Felipe Calderón, sino también en tiempos de Peña Nieto, hasta el 2018. Esto es una barbaridad y yo quiero que nos des esa reflexión sobre lo que significa, porque hablamos de García Luna y sabemos, entendemos que estamos hablando de algo oscuro, de algo feo, pero es horroroso lo que nos lee en los cargos contra Genaro García Luna el juez Brian Cogan. Sí, de hecho, permíteme que aumente un poco esta información. En los cargos que existen en la Corte Federal de Nueva York, también se le acusa de tráfico de droga y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa desde el 2001, desde que era titular de la AFI. Entonces estamos hablando de 19 años, casi 19 años de trabajar para el crimen organizado de este sujeto llamado Genaro García Luna. Entonces estamos hablando de que también implicaría al sexenio de Vicente Fox. Y debo decir que no había oscuridad, al menos yo desde el 2008, en Los cómplices del presidente, en una serie de reportajes y libro que escribí, en el 2010, en el 2012, en el libro El Traidor. Hay una línea constante que es mencionar estos vínculos de García Luna con el crimen organizado. Calderón no podrá decir que no sabía, que no se enteró, que ahora sale a la luz. No sale a la luz ahora, salió a la luz desde entonces. Y no solo por mis investigaciones, sino porque la Procuraduría General de la República tenía sendas acusaciones de narcotraficantes, señalando todos los pormenores de sus relaciones con Genaro García Luna y todo ese equipo de policías nefastos y desviados en el sentido, trabajaban para el crimen y no para la sociedad. Qué peor desviación puede hacer esa. De esto estamos hablando, de una policía nacional, como era la AFI, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, desviadas absolutamente de su propósito, traicionando a México, y la gente tiene que entender que cuando estos personajes hacen estos grupos criminales, estas logias de policías, ahí no entra ninguno al círculo más cercano que no comparta esos intereses. Por eso, repito, señalo que el problema no ha terminado, porque tenemos a muchos de este círculo cercano que compartieron durante todo ese tiempo esos intereses y que aún están en áreas claves, tanto del gobierno federal como los gobiernos estatales. Y eso es lo grave, porque esto no ha terminado. Recuerdo que en algún momento hablamos flujo de dinero que le llegaba a las compañías de Genaro García Luna del gobierno capitalino cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno. Me dejó, pues para ser sincero, pasmado la declaración que haces, que el juicio de Genaro García Luna sería más importante que el del Chapo Guzmán. Si al del Chapo Guzmán le llamaron el juicio del siglo, este sería aún más importante, dices. El juicio de la historia. Es el juicio de la historia. Anabel, dos cositas.